Buenos días, estimados estudiantes del curso de Derecho Penal Especial de la doctora Julia Sáenz. En el día de hoy vamos a llevar a cabo un tutorial o un conversatorio académico sobre la segunda parte de la clase denominada ¿Cómo se analiza un delito? Y aquí también vamos a incorporar aspectos, aunque luego lo repitamos, de cómo estudiar el Código Penal. Esta es una segunda parte de cómo se analiza un delito y además constituye también una segunda parte de cómo se analiza o cómo se estudia el Código Penal. Fíjense que en un solo tutorial, en una sola clase, estamos incorporando dos temas, la segunda parte de dos temas. Cómo se analiza un delito y cómo se estudia el Código Penal. Usted recuerda que habíamos puesto, fíjese aquí y mire, en el pequeño, en el recuadro, en el mediano recuadro que hay en la parte inferior del lado derecho o el lado que está a mi derecha de la pantalla, en la cual hay una transparencia que plantea el delito de homicidio y señala cómo se analiza. Que para analizar ese delito de homicidio yo debo tomar en cuenta varios aspectos. El marco conceptual de la figura delictiva, el verbo tipo, el objeto jurídico. Fíjese aquí en esta transparencia. Marco conceptual, el verbo tipo, el objeto jurídico, el bien jurídico tutelado, los sujetos, la clase de delito, circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal si las hubiese, tipicidad subjetiva, que es lo que antes le denominábamos formas de culpabilidad, y un recuadro en amarillo que dice relación con otras leyes y el derecho internacional. Bien, hemos escogido el delito de homicidio y usted le dice, la doctora Julia, que le analice el delito de homicidio según los lineamientos del Código Penal panameño. No le está pidiendo doctrina, le está pidiendo exclusivamente que usted utilice como herramienta de análisis el libro segundo del Código Penal panameño. Para utilizar como herramienta de análisis el libro segundo del Código Penal panameño, usted va a tener que entrar a hacer un estudio del código para poder hacer un análisis de la figura delictiva. ¿Se da cuenta? Por eso es que estoy hablando que este conversatorio académico equivale a la segunda parte de cómo se analiza un delito y cómo se estudia el Código Penal. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Ubico la figura delictiva que se me dio para analizar. Siga mi cursor. Homicidio. Me voy, jóvenes. Los códigos tienen índice. Usted se va al índice del código. No tiene que agarrar el código como si fuera abanico para ver dónde lo ve usted entre tantas páginas. No, usted agarra el índice. Esos ya son abogados que tienen 40 y 50 años de ser docente, de ser abogado, que ya se saben ese contenido de memoria. Usted que está estudiando, tome el índice y se fija dónde dice homicidio. Imaginemos que ya vimos el índice del código y nos llevó aquí a la página que tengo abierta. Dice libro segundo, los delitos. Recuerde que el código está estructurado en dos libros.
Libro primero, que es la Ley Penal General, que estudiamos en el curso de Derecho Penal. Eso no quiere decir que usted la tiene que borrar del disco duro de su memoria. Y un libro segundo que nos habla de los delitos. Bien, ¿dónde está ubicado el homicidio? Miro arriba de la figura delictiva que está escrito. Me habla de sección primera. Luego me dice capítulo primero de Romanos, primero Romanos, delitos contra la vida humana. Y ese capítulo está dentro de un título primero, delitos contra la vida y la integridad personal. Eso es lo primero que yo hago. Ubico la figura delictiva en el libro segundo del Código Penal para ver en qué título, en qué capítulo está y si ese capítulo de la cual forma parte el delito está dentro de alguna sección. Que no siempre es así, pero en el caso de homicidio sí. Fíjese que le busco acá la transparencia del título primero. Está estructurado en 3 capítulos. Y el primer capítulo, que es delitos contra la vida humana, tiene 3 secciones que conforman 3 figuras delictivas distintas. Bien, fíjese, cuando yo voy a denominar una figura delictiva, no digo delitos, bueno, él se le está procesando de los delitos contra la vida y la integridad personal, no. Ese es mi nombre genérico. Dentro de los delitos contra la vida y la integridad personal ya vimos que hay 3 capítulos. Y en términos generales hay 5 figuras delictivas, no por todos esos delitos. Es por un delito en específico. Entonces uno dice, se le está, y inicia por el nombre de la figura delictiva que está en el capítulo de la sección. Se le está procesando por el delito de homicidio, que constituye uno de los delitos contra la vida humana que forman parte de los delitos contra la vida y la integridad personal. Lo primero, ya me identifiqué dónde está. Bien, el delito de homicidio es un delito, ya lo estoy analizando, es un delito contemplado en la sección primera, capítulo primero, delitos contra la vida humana, del título primero, delitos contra la vida y la integridad personal. Ahora yo tengo que señalar el artículo donde se encuentra el homicidio. Y resulta ser que el delito de homicidio se encuentra regulado desde el artículo 131, sigue el cursor, hasta el artículo 135. Del 131 al 135. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, siga el cursor, 7 artículos. ¿Dónde está regulado el delito de homicidio? En los artículos que van del 131 al 135 del Código Penal. En la sección primera del capítulo primero, delitos contra la vida humana, que forman parte del título primero, delitos contra la vida y la integridad personal. Estoy empezando en el análisis de la figura delictiva. Bien, todas las figuras delictivas tienen un tipo penal básico o un tipo penal simple. Eso quiere decir que mi delito, mi tipo penal, no tiene ni agravantes, ni atenuantes en específico, ni tiene excusa absolutoria, no tiene absolutamente nada de eso. Está en su tipo penal básico. Entonces, mi tipo penal básico está en el 131. Voy identificando qué tiene cada artículo o qué dice cada artículo del delito de homicidio.
Y así mismo fuera, si aquí dijera violencia doméstica, hurto, robo, apropiación indebida, estamos cogiendo este porque es el más facilito. Esto es el más facilito. Entonces, yo tomo, vamos a ver qué es lo que dice el 131. El 131 tiene la forma básica del homicidio, que es matar, privar de la vida a una persona, causar la muerte a una persona. Tengo la definición legal del homicidio. Ese es mi marco conceptual desde el punto de vista o desde el enfoque de la legislación penal panameña. Vamos a ver qué es lo que me dice mi segundo artículo, el 132. Dice, el delito previsto en el artículo anterior será sancionado con pena de 20 a 30 años de prisión cuando se ejecute y tiene 11 numerales. Serían 9 numerales porque hay 2 eliminados. Dice, en la persona de un pariente cercano o de quien se encuentre bajo la tutela del autor, aun cuando ésta no hubiere sido declarada judicialmente. En el 3, con conocimiento en una mujer grávida, en niños de 12 años o menos o de un adulto de 70 años o más, o en acto de discriminación o racismo, con premeditación, con alevosía o uso de veneno, por motivo intrascendente, medio de ejecución atroz, utilización de fuego, inmersión o asfixia u otro delito contra la seguridad colectiva que implique peligro común. El numeral 7, en la persona de un servidor público por motivo de las funciones que desempeña, inmediatamente después de haber cometido un delito para asegurar su ocultación o la impunidad o porque no se pudo alcanzar el fin propuesto. 10, mediante arma de fuego disparada en un lugar frecuentado por personas al momento del hecho, contra otros sin que medie motivo lícito, con el fin de extraer un órgano vital a la víctima. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué advierto en el artículo 132 en este estudio y análisis de la figura delictiva? Que presentan las condiciones agravantes específicas del delito de homicidio. En el 131 tengo mi tipo penal básico, pero voy a un 132 donde me habla de las agravantes específicas. ¿Por qué es importante? Aumenta la pena si el homicidio se ha dado bajo alguno de estos numerales. Entonces quiere decir que hay un agravante específico. ¿Por qué? Porque es propio de la figura delictiva y se aplican primero el agravante específico, lo debe aplicar el juez. Si hubiese un agravante general, se aplica primero el específico. Y si el específico es igual que el general, basta y sobra con que se aplique el específico. Y si hay agravantes y atenuantes, se aplica primero el agravante y de último el atenuante. El 132A me dice, quien cause la muerte a una mujer en cualquiera de las siguientes circunstancias será sancionado con pena de 25 a 30 años de prisión. ¿Qué pasa en este artículo 132A? Hay otra forma, según esta modificación, según esta forma en que está tipificado el homicidio, otra forma de homicidio, que es el feminicidio. Sin embargo, yo discrepo de esta postura del código, puesto que el feminicidio debe ser, y usted me ha escuchado en clases de penal general, una figura delictiva que tenga tipo penal autónomo, porque las condiciones que enumera el 132 no constituyen
agravante específica del delito de homicidio, como son las que están en el 132 sin literal, perdón. Este 132, estos numerales constituyen o le dan la característica de un delito circunstanciado al feminicidio. Por eso es que el feminicidio debe constituir un tipo penal autónomo. Profesora, ¿qué quiere decir eso de un delito circunstanciado? Que cada uno de estos numerales constituyen una forma de realizar el delito de feminicidio. Y nosotros estamos hasta atrasados en la legislación hablando de femicidio. Eso ya no se denomina así a nivel internacional, sino feminicidio. El delito circunstanciado quiere decir que tiene distintas modalidades que presenta la norma, que cada una de esas modalidades, de esa forma, de esa circunstancia, constituye una figura delictiva. En cambio, en el 132 son situaciones que agravan el delito de homicidio. Cuando yo estoy haciendo este análisis de la figura delictiva, esto que les estoy diciendo, yo lo tengo que advertir. Tengo que advertir otra cosa, que este artículo 132 me lleva a mí, me conduce a hacer una concordancia de leyes. Fíjese, no haga paseos mentales, estamos en el estudio del código, cómo se estudia el código y cómo se analiza una figura delictiva. Resulta que este artículo 132A, que presenta el delito de feminicidio, guarda relación con una ley específica. Mire aquí en el recuadro inferior del lado izquierdo que está en azul. Dice Ley 82 de 24 de octubre de 2013. Forma parte, mis queridos estudiantes, del análisis de una figura delictiva, del estudio del código, establecer la concordancia de leyes. ¿En qué se relaciona uno de esos artículos del código penal con otra ley, con algún decreto, un reglamento, con otra ley? Estoy hablando de otro código, por ejemplo. Yo tengo que buscar la concordancia. Yo voy anotando en mis códigos. Los códigos no es para tenerlos así bonitos, limpiecitos. No, escríbale el código. Y ahora, si usted lo tiene digital y lo baja aquí mismo en mi página web del sitio del link de Iberred, usted le puede hacer anotaciones, así como me ve aquí que le hago. Usted accesa cualquiera de estos programas, los baja y les escribe ahí las anotaciones. ¿Qué más? ¿Dónde me lleva a mí este artículo 132? Me lleva a la Convención de Belém do Pará, porque ahí en la Convención de Belém do Pará me define en qué consiste la violencia contra la mujer. En la ley 82 del 24 de octubre de 2013, que es la ley que establece el feminicidio. ¿Por qué yo le tengo que buscar ahí la concordancia, profesora? Porque es esa ley la que me define a mí por primera vez lo que significa el feminicidio, y además me va a explicar las diferentes formas de violencia contra la mujer, y es lo que va a fundamentar el hecho
de que el delito de feminicidio que está presente en el artículo 132 es un delito circunstanciado, que el feminicidio no solamente está en el numeral 10, que dice por cualquier móvil generado por razón de su condición de mujer o en su contexto de relaciones desiguales de poder. Esa es una de las formas de feminicidio. Pero está el feminicidio familiar o íntimo, el sistemático, entre el de conexión, el infantil. Entonces, quiere decir que cuando yo estoy aquí en el numeral 1, que me habla de cuando existe una relación de pareja o hubiera intentado infructuosamente establecer o restablecer una relación de esta naturaleza o de intimidad afectiva o existan vínculos de parentesco con la víctima, si se da este numeral, estamos hablando de un feminicidio familiar o íntimo. Todos estos 10 numerales implican un feminicidio. ¿Por qué? Para eso yo tengo que entender que este es un artículo que me maneja mi figura delictiva circunstanciada. No es un agravante. Cada uno de estos numerales es una forma de llevarse a cabo, es una forma de cometer el delito de violencia contra la mujer, una forma de cometer feminicidio. Sigo con el análisis. Profesora, ¿qué me estableció allí? Una concordancia de leyes. Profesora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo el análisis de una figura delictiva. Estamos haciendo el estudio del Código Penal, del libro segundo, en específico, del libro segundo. Muy bien. Entonces, ¿a dónde me lleva? Por ejemplo, vamos aquí a hacer algo sencillito para que usted vea. Aquí, clicamos acá, sacamos, ¿ve? ¿Con qué artículo estamos haciendo la conexión? La concordancia de leyes, ese 132A, con el artículo 2 de la Convención de Belén do Pará. Concordancia de leyes. Estamos viendo este recuadro amarillo, relación con otras leyes, derecho internacional. Allí me explica que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. Porque hay feminicidio sexual, ¿se fija? Hay feminicidio, vamos acá, hay feminicidio, aquí lo estamos viendo, el familiar o íntimo, el sistemático, está el de conexión, el infantil, el sexual. Todo esto yo lo voy analizando y todo esto yo lo voy colocando porque estoy haciendo mi estudio del delito. En la parte del estudio del análisis del delito y que me implica el estudio del código, yo tengo que hacer la concordancia de leyes. Tengo que ver si esos artículos, y eso lo vimos en segundo año, se relaciona con qué artículos del mismo código, con artículos de la Constitución, con artículos de otras leyes. Ya vimos el caso de Belén do Pará y yo lo escribo. Eso es hacer un estudio. No estar repitiendo como el papagayo lo que dice el artículo, porque entonces no ha hecho nada. Bien. Me voy al 132B. Dice,
quien cause la muerte a otro por encargo, remuneración o cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia organizada, será sancionado con prisión de 28 a 30 años. La misma pena se aplicará a quien o quienes encarguen la muerte a los miembros de la organización que colaboren con este propósito y a cualquiera otra persona que colabore. Ya vemos que aquí hay otra forma de llevar a cabo un homicidio. Es el homicidio por encargo, el famoso sicariato. Y mire que aquí nos está narrando o nos está llevando a otra figura delictiva, la delincuencia organizada. Es decir, o cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia organizada. Entonces yo tendría que saber cuándo estoy ante la presencia de una delincuencia organizada, que me lo explican en artículos posteriores correspondientes al título de los delitos contra la seguridad colectiva. Bien, y sigo analizando. Ya veo que tengo mi tipo penal básico en el 131, en el 132 tengo mis agravantes específicas, en el 132A me hablan de un tipo penal que debiera ser autónomo. Ese análisis lo debo hacer y yo lo debo explicar cuando me manda un profesor a que yo analice mi código penal y me pone en específico analizar el delito de homicidio, por ejemplo. Después me voy a un 133 que dice, quien culposamente cause la muerte de otro será sancionado con pena de prisión de 3 a 5 años. Si del hecho resulta la muerte de varias personas o la muerte de una persona y la lesión de otras, la sanción será de 3 a 6 años de prisión. Esta pena será aumentada hasta 2/3 partes cuando y le manejan 4 numerales. ¿Qué estoy viendo yo en este 133 que me maneja? Otro tipo de tipicidad subjetiva del delito de homicidio. Y aquí es donde ustedes, mis queridos estudiantes, tienen que echar mano de la información, del conocimiento que usted adquirió en penal general. Por eso le va a servir mucho los libros de texto míos de penal general que le puse allí. Tanto el compendio 1 como el libro 2020 que dice Derecho Penal Panameño, parte general. Vaya inmediatamente y busque la tipicidad subjetiva. Y ya usted va a hablar con propiedad bien. En el artículo 133 se maneja una forma de tipicidad subjetiva que puede tener el homicidio, o nos explica la bipartidad de el homicidio en cuanto a la tipicidad subjetiva. Profesora, ¿qué quiere decir eso de la bipartidad? Las dos formas de tipicidad subjetiva que puede tener el homicidio. Dicho en palabras sencillas, que el homicidio puede ser doloso o puede ser culposo. Doloso, que la persona actuó con la intención, con el querer del resultado. Culposo, que actuó sin la intención del resultado. Puede ser que hubo negligencia, puede ser que hubo inobservancia del deber de cuidado, impericia, cualquiera situación que implique que el sujeto activo no buscaba, no perseguía el resultado obtenido. Usted entonces, si está usted aquí actuando
Si usted está aquí haciendo su análisis, ya usted tiene aquí otro punto de relación o de vínculo con el mismo Código Penal, se va al libro primero, usted se va al artículo 27, que le explica qué es el dolo, cuándo se actúa con dolo, y al artículo 28, cuándo se actúa con culpa. Y ya ahí realizó una concordancia con el mismo código. Voy a mi 134. Mire cómo cada uno le va arrojando a usted información de análisis del homicidio y del estudio del código. Esto es como las matemáticas. Esto hay que practicarlo para que usted cuando le pregunten no se pare como papagayo. ¿De qué se trata el homicidio? ¿Quién cause la muerte a otro será sancionado con prisión de 10 a 20 años? Explíqueme eso. Bueno, que quien cause la muerte a otro. Usted no está explicando nada. Usted está repitiendo el contenido del artículo. El artículo 134 le dice, las sanciones señaladas en el artículo anterior se aumentarán en la mitad de la pena. Se aumentarán en la mitad de la pena cuando el delito en él previsto sea cometido en accidente de tránsito terrestre, aéreo o marítimo, en cualesquiera de las siguientes circunstancias. Y le menciona 4. Esta es una agravante, este artículo es un agravante del homicidio culposo. El tipo penal básico del homicidio culposo, el 133. Mire cómo está redactado el 132A. Aquí no dice se le aumentará la pena. Aquí dice quien cause la muerte a una mujer en cualquiera de las siguientes circunstancias será sancionado con pena de 25 a 30 años de prisión. Acá dice se aumentará la pena.